Buenos días, me llamo David Herrera. En este vídeo vamos a programar un indicador personalizado en MetaTrader 5 utilizando su lenguaje de programación MQL5. Por una parte, a mí me va a servir para afianzar los conocimientos sobre este tema y además pretendo que sirva de ayuda a otras personas para empezar la programación de indicadores en MetaTrader, que aun siendo un poco difícil al principio de entender, luego resulta muy útil. Para ilustrar la creación del indicador vamos a utilizar esta referencia, que es un artículo que está colgado en la página de MetaQuotes donde enseñan a crear un indicador. A lo mejor el artículo es un poquito lioso, vamos a intentar hacerlo nosotros directamente y desentrañar lo que nos quieren decir en algunas ocasiones. El indicador que ellos utilizan para ilustrar esto es el índice de fuerza verdadera o True Strength Index, TSI. Lo encontramos ya programado en la plataforma de MetaTrader y en otras plataformas de graficación, pero bueno, aquí vamos a utilizarlo como es un indicador sencillito, lo vamos a utilizar para hacer esto. Esta es la fórmula, parece un poco liosa, vamos a ver que no lo es tanto. Si nos fijamos, realmente es la división entre dos componentes. Tenemos este componente y este componente. Si a este le llamamos A y a este le llamamos B, esta fórmula realmente es una división entre A partido por B y por 100. Esto sería como un porcentaje, el porcentaje que varía en la A con respecto a B, en tanto por 1, y multiplicamos por 100 para que sean tanto por ciento. Y esto variará entre menos 100 y 100, porque esta cantidad puede ser positiva o negativa, mientras que vemos que estas dos barritas enmarcan a MTM, esto es un valor absoluto y esta cantidad va a ser siempre positiva. Vemos que es cada una de las cosas que contiene la fórmula. MTM es una variable que contiene el precio de cierre de la vela actual menos el precio de cierre de la vela previa. Esto es como un momentum o momento, le llaman. EMA es un suavizado exponencial. La persona que esté viendo el vídeo ahora puede encontrarlo en internet fácilmente cómo se realiza esto matemáticamente. Bien, hacemos un suavizado exponencial de R velas, en este caso R es 25, vamos a utilizar 25, y de estos cálculos, o sea, quiere decir de las diferencias entre vela actual y vela anterior de 25 velas consecutivas. Luego, se hace un segundo suavizado de estas cantidades con un periodo S, que en este caso es 13. O sea, se hace primero un suavizado y después otro más. Y luego MTM decíamos que era el valor absoluto de las diferencias entre los cierres de velas. Bueno, vamos a empezar con la plataforma de programación de MetaTrader. Bien, ya estamos en MetaTrader 5. Ahora vamos a arrancar el editor de MetaQuotes, el editor de programación. O lo tenemos aquí en herramientas, editor de lenguaje MetaQuotes, o bien pulsamos F4, o bien también podemos pinchar sobre este icono de la barra de herramientas que nos lleva directamente al editor. Pinchamos y arrancamos el editor. En este caso ahora mismo está vacío, no hay nada. Vamos a crear un archivo nuevo utilizando una ayuda que nos permite crear el esquema básico de bien un indicador o bien un Spread Advisor o bien un script. En este caso vamos a utilizar la ayuda para indicador personalizado. Pinchamos en siguiente, le ponemos un nombre, en este caso yo le pongo TSI, le pondré nuevo para que no se confunda con el TSI que lleve MetaTrader dentro. Esto lo podemos personalizar si quisiéramos. Vamos a añadir los parámetros que podemos personalizar cuando arranquemos el indicador. En este caso vamos a utilizar el R, que decíamos que
nosotros lo poníamos directamente en 25 al inicio y añadimos otro parámetro que es el S para el segundo suavizado, que lo ponemos a 13. Pinchamos en siguiente. Le vamos a dejar on calculate, pero no nos hace falta. Este utiliza bastantes parámetros, precio de apertura, precio de cierre, etc. Nos da bastante información. Este nos da una matriz de precios que luego podemos utilizar. De momento vamos a utilizar este, o en el artículo nos recomiendan utilizar este. Lo demás lo dejamos sin tocar. Vamos a pintar el indicador en una ventana separada y vamos a añadir lo que queremos que nos dibuje, en este caso una línea. Le vamos a llamar TSI. Tipo línea. Si pinchamos aquí vemos que tenemos bastantes distintos tipos de figuras. De momento lo más sencillo es una línea. La vamos a poner en azul y finalizamos. Bien, y aquí tenemos la estructura básica de nuestro indicador, que si compilamos, ahora mismo compilará sin errores, pero esto no hace nada. Si nosotros pinchamos aquí en arrancar, nos lo incluye, nos pregunta los parámetros, le damos a aceptar, nos lo incluye, pero ahora mismo no pinta nada. Cerramos aquí y volvemos al editor. Bien, vamos a cerrar de momento la ventana de resultados para ver más del programa y miramos lo que nos ha creado. Hay un buffer de indicador. Un buffer es una memoria intermedia que almacena los valores del indicador. Hay un dibujo, o sea, quiere decir, se va a dibujar una cosa. Este es el nombre. ¿Qué tipo de indicador va a ser o qué tipo de dibujo va a hacer en una línea? Este es el color de la línea, que es con este estilo, sólida, y con un píxel de ancho. Y estos son los parámetros de entrada, R y S. Aquí nosotros podríamos modificarlo. Y por otra parte, aquí hay la definición del buffer, este buffer donde se almacenaba el indicador o los valores del indicador, lo tenemos aquí. Y esto es un vector de valores. Es un vector. Bueno, más abajo crea un método que es el método que se ejecuta al iniciar el indicador, o init, que lo que hace es establecer ese buffer. Le da el número 0, almacena en la variable que nosotros hemos creado antes o que nos ha creado el programa, TSI buffer, ahí va a almacenar los datos. ¿Qué tipo de datos? Son datos de indicador. Y luego nos crea otro método que es el método onCalculate. Este método se ejecuta siempre que haya una variación, o sea, quiere decir un tick o un pip en el caso de forest. Siempre que se produzca un tick o un pip, lo que haya aquí dentro se va a ejecutar. En este momento no hace nada. ¿Qué son estas variables o estos parámetros que se le pasan? Por una parte es el número total de velas que hay ahora mismo en el cálculo del indicador, el número total de velas que se han calculado anteriormente, dónde comienza el cálculo y un vector de precios. Un vector de precios del instrumento que al que nosotros le vamos a aplicar este indicador. Además del vector TSI buffer, que se utiliza para almacenar los valores que vamos calculando del indicador, vamos a necesitar varios vectores auxiliares para almacenar distintos cálculos. Están aquí definidos a continuación. Por una parte, dos vectores para almacenar los valores de MTM y el valor absoluto de MTM, y luego 4 vectores, 2 de ellos para el primer y segundo suavizado de MTM y otros 2 para el primer y segundo suavizado del valor absoluto de MTM. Estos definiremos la variable y la inicializaremos en init. Y por otra parte vamos a necesitar esta función que está incluida en esta librería, Moving Averages. Entonces tendremos que indicarle al programa que la cargue con la adición de una línea de programación.
Volvemos al entorno de programación. En primer lugar vamos a escribir una línea para incluir la librería que nos hace falta para calcular el suavizado exponencial. Include y entre ángulos moving averages mqh. Y por otra parte debemos indicarle cuántos buffers nos hacen falta, 1 para el indicador y 6 para los cálculos, entonces en total 7. Y ahora definimos los buffers. Bien, ahora definimos los buffers para los vectores intermedios de cálculos y los inicializamos. Voy a copiar esta línea para irla modificando. En primer lugar, el buffer para MTM. Copio y lo pego 5 veces. 2, 3, 4 y 5. Vale. El buffer para ABS MTM. El de EMA MTM buffer. El de EMA2 MTM buffer. El de EMA ABS MTM buffer. El de EMA2 ABS MTM buffer. Estos son los buffers y ahora vamos a inicializarlos en oninit. Control C, copio primero esta línea, la modifico. En primer lugar el buffer número 1, que es MTM buffer, y no es un indicator data, sino son cálculos. Quito esto de aquí y digo que son calculations. Vale, esta la copio y la pego 5 veces más. 2, 3, 4, 5. Vale, número de buffer, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Son 7 en total. MTM, aquí viene ABS MTM. El siguiente es EMA MTM buffer. El siguiente EMA2 MTM buffer. Ahora EMA ABS MTM buffer y EMA2 ABS MTM buffer. Ya los tenemos inicializados. Y un par de cosas más para terminar de inicializar el indicador. Por una parte vamos a establecer la barra a partir de la cual empezamos a pintar. Ponemos este comentario, barra de inicio. ¿Cuál es? Pues plot index set integer. Establecemos indicador 0, plot draw begin, donde en r más s menos 1, porque por delante de eso no tiene sentido pintar, porque no tenemos datos. Por otra parte vamos a establecer el título del indicador en la ventana y cuando navegamos por encima de él. Creamos la cadena de texto que va a aparecer con la función string concatenate. La componemos a short name, le añadimos tsi, abro paréntesis, ahora primer parámetro r, segundo parámetro, cierro paréntesis. Bien, y esta es la cadena que va a aparecer. Y ahora ese título lo insertamos en la ventana primero. Plot index set string 0 plot label, y la cadena short name.
Con esto lo introducimos en la ventana y por otra parte se lo ponemos también al indicador por encima. Indicator, setString, indicator sourceName y sourceName. Y luego, para que aparezca el valor calculado del indicador con solamente 2 decimales, al indicador también le hacemos lo siguiente. Indicator setInteger indicator digits a 2. Establecemos los dígitos del indicador a 2. Con esto ya tenemos inicializado el indicador. Ahora vamos a pasar a los cálculos. Vamos a comenzar los cálculos en el método onCalculate. En primer lugar, calculamos los valores para el vector mtm y mtm valor absoluto. Bueno, comentamos y hacemos el cálculo. For i igual a 1, empezamos en 1 en vez de en 0, porque para 0 no tendría sentido hacer el cálculo. Y llegamos hasta rates menos 1. Rates total menos 1. Punto y coma. Incrementamos de 1 en 1 el bucle de cálculo. Bien. Por una parte, mtm buffer para i va a ser igual a el precio en i menos el precio en i menos 1. Sabemos que el precio nos lo da ya onCalculate. Punto y coma. Y apps mtm buffer para i es igual al valor de mtm buffer en ese periodo, pero le vamos a aplicar la función de librería valor absoluto, la mtm buffer en i. Punto y coma. Vale, vamos a compilar para ver. Tenemos una i, claro, esta i hay que declararla como un valor entero. Volvemos a compilar y ya está. 0 errores, vamos a seguir. Bien, ahora vamos a calcular los suavizados exponenciales con una función de librería. Utilizamos exponencial ma onBuffer como parámetros. Rates total, prepcalculated. Empezamos con el índice en 1, el periodo de cálculo R, datos de entrada mtm buffer y datos de salida ema mtm buffer. Vale, como todas tienen la misma estructura, copiamos esta 4 veces. Esto sería el segundo suavizado. Y modificamos las líneas. Aquí va a ser ABS para valor absoluto y ABS. Y aquí abajo vamos a empezar en R los periodos y el periodo es S, el periodo del suavizado, y los buffers serán, aquí la entrada es ema mtm buffer y la salida es ema2. Y aquí la entrada es ema ABS
mtm buffer y la salida es EMA2 ABS mtm buffer. Bien, y ahora calculamos los valores del indicador con la fórmula que habíamos visto al principio. For int i igual a r más s menos 1. Empezamos calculando ahí, ya que calcular antes no tiene sentido, porque no hay valores. Y menor que rates. Total, incrementamos i de 1 en 1 y ejecutamos el cálculo, que es TSI buffer, lo introducimos ahí, para el periodo i es igual a 100 por EMA2 mtm buffer en i partido por EMA2 mtm buffer absoluto en i. Punto y coma. Bueno, ahora vamos a comprobar. Primero compilamos, no hay errores, y ahora comprobamos que funciona el indicador. Bueno, lo aplicamos a close, en parámetros, aceptar. Bien, aquí tenemos nuestro indicador y si nos ponemos encima vemos que nos aparece el título, los parámetros y el valor. Cerramos aquí, volvemos al editor. Ahora toca optimizar un poco los cálculos, porque este indicador calcula ahora mismo todos los precios. Entonces, si nuestro vector de precios es muy grande, pues a lo mejor se ralentiza. En primer lugar, vamos a comprobar, antes de calcular MTM, si hemos empezado a hacer los cálculos o no. Para el caso de que sea la primera llamada, vamos a poner nuestros índices a 0. Bien. Ahora también hacemos unas modificaciones en el cálculo de MTM comprobando si hemos empezado. Declaramos una variable entera y comprobamos. Si no hemos empezado, start lo hacemos igual a 1. Y si no, start va a ser igual a prepcalculated menos 1. Bien, y lo que hacemos es, en vez de empezar en 1 el bucle, lo empezamos en start. Con lo cual, si el bucle ya empezó, nos evitamos todos los primeros cálculos. Las funciones de suavizado no hace falta optimizarlas porque ya vienen optimizadas. Sin embargo, sí tenemos que optimizar el cálculo de los valores del indicador. Entonces aquí introducimos un control, if precalculated igual a 0, empleamos la variable start y en este caso le vamos a dar el valor r más s menos 1. Y aquí lo que hacemos es empezar en start.
Así evitamos calcular también los valores que están por debajo de esta cantidad. Y bien, el indicador ya está completo, vamos a compilar y vamos a comprobar si funciona. Lo aplicamos y efectivamente funciona igual. Pasa es que este ya tiene bastante aligerado el cálculo. Bueno, pues esto es todo. Aquí tenemos nuestro indicador, lo guardamos, ya lo tenemos previamente salvado y lo podremos incluir en nuestros gráficos. Nada más, espero que con este vídeo hayan sido capaces de crear su propio indicador y que les ayude a crear otros nuevos. Muchas gracias.